Mis hermanos, llegamos a la segunda parte de las gracias y frutos de la vida en el Espíritu. Consideramos en la primera parte el inicio de esta vida. Los primeros frutos que produce son la conversión, fe y arrepentimiento. Pero esto sigue por toda la vida. Amor por Cristo, temor a Dios, amor a los hombres, humildad y mansedumbre, justicia y piedad, fe y perseverancia. Y ahora vamos a considerar algunos otros frutos más. En primer lugar, otra manera en que la fe se manifiesta es convicción. Convicción y fervor. La fe produce perseverancia cuando es probada en el sufrimiento. Pero cuando es probada con tentaciones y los engaños del error, desarrolla la convicción. Entonces, perseverancia es una forma de fe probada y también la convicción es una forma de fe obstinada. La convicción es parecida a la fe en que se basa en el conocimiento de cuál es la voluntad del Señor y cuál es la verdad de Él, y se aferra de Dios. Pero la convicción le lleva a una persona a hacer lo que es justo y verdadero, lo que le agrada al Señor, aunque hay consecuencias negativas, como persecución, o hay rechazo, o pérdida, o la pérdida de sustento económico o de amigos. La convicción es una fe obstinada e íntegra. No obstinada en el sentido pecaminoso con la mente cerrada o sin mansedumbre y humildad, sino es una fe que cree, que se aferra de Dios, su verdad, sus promesas y su ayuda, incluso cuando no es evidente al principio. La convicción ayuda a la fe a perseverar cuando no ve el auxilio en el primer clamor. La convicción no busca ser un mártir, sino la convicción se apega a la verdad y la voluntad de Dios revelada en su palabra. La predica, la lleva a cabo con fervor, incluso está dispuesta a sufrir por ella, si es necesario. La convicción fluye de la fe que es instruida más completamente en la verdad de quién es Dios y lo que espera de nosotros. Y al conocer esas cosas, vivimos conforme a la verdad en todos los momentos. Eso es clave para que cada cristiano, pero especialmente para el pastor. La convicción también produce fervor. Al tener la convicción de lo que Dios espera de nosotros, la convicción nos lleva al fervor y la diligencia. No seas perezoso en lo que requiere diligencia, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Es la convicción y sabiduría que nos ayuda a discernir cuáles son nuestros deberes, cuál es la voluntad del Señor, y de ahí eso produce fervor en llevarlo a cabo. Convicción es, yo he entendido lo que el Señor ha dado y tengo una convicción, un compromiso con cumplir su voluntad y lo voy a hacer con diligencia. La convicción es uno de los instrumentos que Dios usa para obrar poderosamente en la vida de los que escuchan. Cuando un pastor entiende la verdad y cómo es la necesidad esencial de todo hombre, le llena con amor a los hombres y convicción de la verdad para predicarla con valor. La convicción produce la valentía de no hacer concesiones a la verdad. Cuando los hombres se oponen, cuando es contradicha por el error o la falsa enseñanza. La convicción lleva a un pastor a pararse delante de los lobos con su barra, listo para defender a las ovejas, por corregir el error, enseñar lo justo. Por ejemplo, Judas describe esa defensa de la verdad cuando dice: he sentido la necesidad de escribirlos, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Esa idea, contender ardientemente, es una idea de ser convencidos, tener la convicción de la fe que hemos recibido y defenderla hasta la muerte. El profeta Jeremías experimentó el crecimiento de la convicción y fervor cuando, debido al rechazo constante de los israelitas y la persecución de los líderes, quería rendirse. Pero dice: si yo digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, eso se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. La convicción le llevaba, a pesar de las muchas oposiciones, a poder seguir obedeciendo al Señor. Cristo nos dio el mayor ejemplo de esto. Aunque recibió falsas acusaciones, fue injuriado, golpeado y sufrió en gran manera. Se encomendó el alma a Dios, buscando cumplir su obediencia a Él, incluso hasta la muerte. Su humildad
y fe en Dios le llevó a la convicción de decir la verdad a los poderosos que dañaban a los pobres y pequeños, y le llevó a la fidelidad frente a la persecución y sufrimiento. Y así nos ha dejado un ejemplo que seguir, y así también ha logrado nuestra salvación a través de la convicción. La vida en el Espíritu también se manifiesta como una vida de sabiduría. La sabiduría es una parte importante, porque cuando consideramos la realidad de esa doble llenura de la vida cristiana, abundantemente morando la palabra en nosotros y siendo llenos del Espíritu Santo, ¿cuál es una de las características compartidas entre las dos? Una vida de sabiduría. La sabiduría es el conocimiento de la verdad que sabe cómo aplicarse en la vida. Es un de la verdad vivida en el temor del Señor. La sabiduría nos ayuda a discernir el error y la verdad, la justicia del pecado. Y nos ayuda pacientemente a confiar en Dios, aunque las cosas del mundo se vean fuera de orden. La sabiduría nos lleva a confiar en la justicia de Dios cuando vemos al justo sufriendo y al pecador exaltado. La sabiduría nos lleva a humilde y pacientemente soportar el sufrimiento, porque Dios está en control y no estamos obligados, no tenemos derecho a todas las respuestas. La sabiduría reconoce sus limitaciones como criatura y sabe cómo manejarlas en el temor del Señor y con diligencia en lo que está dentro de nuestro poder. Cristo es el gran ejemplo de la sabiduría. Y de hecho, la Biblia lo describe como la sabiduría encarnada, el verbo de Dios hecho carne. Sin embargo, la sabiduría no debe confundirse con la sabiduría del mundo, ni con la sofistería o la elocuencia. Cuando digo sabiduría, no digo ser experto en la filosofía del mundo, sino ser experto en temor al Señor y guiar nuestras vidas conforme a su voluntad. La sabiduría es el fruto de la vida del Espíritu, porque Él es el Espíritu de sabiduría. La sabiduría es una marca de la vida en el Espíritu y una vida en que habita en abundancia la palabra de Cristo. Esa sabiduría es necesaria para poder calmar los conflictos entre los hermanos, poder mantener la paz y la unidad. Es también esencial para una vida de bondad, de justicia y mortificación del pecado. También debe guiarnos en relaciones saludables con los de afuera, con paciencia y unidad con los hermanos adentro. Nos ayuda a poder ser sabios y astutos como serpientes, pero mansos como palomas. La verdadera sabiduría no se afirma, sino se manifiesta en un trato sabio, justo y humilde para con los demás. No seáis sabios en vuestra propia opinión, dice Romanos 12:16. La verdadera sabiduría se manifiesta en buenos frutos, que produce una vida que va más allá de las meras palabras. Una vida de justicia delante del Señor. Una vida que puede manejar con equilibrio sus varias responsabilidades y cumplirlas correctamente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Sin vacilación es otra descripción buena para convicción. Sin vacilación. La sabiduría verdadera fluye de Dios, viene de lo alto. Eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? Una vida de lo alto. Y así produce una sabiduría que viene de lo alto. Pero no debemos engañarnos a nosotros mismos, a pensar que una ambición personal o una manera de poder manipular a las personas para lograr nuestros objetivos sea sabiduría. Eso no es sabiduría. Eso es la astucia de la serpiente, no la sabiduría de Dios. El orgullo es el gran enemigo de la sabiduría. Aunque el contenido de conocimiento sea lo mismo, un hombre orgulloso tiene una sabiduría falsa que viene del diablo. La sabiduría verdadera viene de Dios, pero no es la única forma de sabiduría que hay.
Por lo tanto, debemos asegurarnos de tener la forma divina y no la diabólica. Y vemos aquí que la sabiduría divina se manifiesta en otra lista de frutos: humildad, amor, paz, pureza, misericordia, buenas obras de un corazón estable y firme con convicción. Pero esa sabiduría, sin vacilación o hipocresía, solo puede venir de Dios. Y muchas veces Dios usa la oración y las pruebas para alimentar nuestra sabiduría. Santiago nos da esa verdad muy preciosa en nuestro deseo de vivir sabiamente. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Después de ver la bendición y gozo de las pruebas, Santiago nos anima a crecer en santidad por una dependencia de Dios, un corazón de fe que sea sincera y genuina con Dios y en Dios y sus promesas. Todo lo que hemos visto viene de Dios, ¿cierto? La fe y el arrepentimiento, el temor a Dios es algo que Él nace en nosotros, hace nacer en nosotros. El amor viene de su amor por nosotros. La humildad es lo que Cristo pone en nosotros, poniendo su mente en nosotros. Es la perseverancia, es algo que Él hace porque Él nos guarda hasta el final. Todo eso viene de Él. Entonces, como aquí se dice explícitamente, aquellos que se ven falto de sabiduría, que la pida a Dios, pueden decir exactamente lo mismo de todas las otras gracias. Pero en cada una de esas gracias, cuando hemos visto, eso me hace falta. Ahí es el punto. Ahí es una de mis debilidades. Yo soy orgulloso. O no tiendo a amar a los demás o pensar de los demás. O tengo falta de integridad. Cuando vemos esas cosas, podemos ir en dependencia del Espíritu y pedir al Señor que nos ayude. E incluso Pablo nos da un ejemplo de una oración por sabiduría, una oración por un mayor conocimiento de la voluntad del Señor en Colosenses 1, 9 a 12. Por esa razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. La sabiduría entiende a Dios y a los hombres y busca ayudar a los hombres a entender sus circunstancias y vivir conforme a la voluntad de Dios en medio de ellas. La sabiduría es algo que puede ver el mundo. Puede ver el mundo a la luz de cómo Dios lo ve y puede aplicar la voluntad del Señor en cada caso específico. Eso es esencial para cada cristiano porque nosotros queremos cumplir la voluntad del Señor. En cada toma de decisiones tenemos que hacerla con sabiduría, con dependencia del Espíritu. Entonces la sabiduría es esencial porque es por sabiduría que tomamos decisiones que agradan al Señor y que sean conformes a su voluntad. La sabiduría aprecia la diversidad de la experiencia humana y tiene una disposición de aplicar la verdad en todas las partes de la vida cristiana, en la tristeza, en la aflicción o en el gozo de la alegría y la bendición. En todo ese rango, la sabiduría nos guía a poder experimentar todo eso en la presencia del Señor y conforme a su voluntad. Eso es esencial para el pastor, porque el pastor es llamado a ser un buen consejero. Pero todos los cristianos son llamados a ser consejeros. Y al aprender la sabiduría de Dios, pueden ser consejeros. En próximo lugar, el Espíritu Santo se evidencia en paciencia y paz. Nuestro Señor es el gran ejemplo de paz y paciencia. De hecho, la Biblia lo describe como el príncipe ¿de qué? De paz. Y Él pacientemente soportó la ignorancia de los hombres, sus debilidades, sus falsas acusaciones e incluso los ataques, tanto verbales como físicos, de los judíos y romanos. Cuando el Espíritu vive en nosotros, produce una paciencia y paz parecidas a las que caracterizan la vida de Cristo. Siendo cristianos, recipientes de la obra de Dios de paz para hacer la paz entre Él y los hombres, y entre los hombres y los otros hombres,
Nuestra vida debe caracterizarse por la paz. Esa es parte de nuestra identidad. Por esa obra de Cristo, ahora tenemos paz con Dios. Y Él ha derribado también la pared de enemistad que estaba entre nosotros y otros. Y nos llama a la paz, porque Él es nuestra paz. Los discípulos de Cristo, los miembros de su reino, son descritos de esta manera. Bienaventurados los que procuran la paz, los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios, el Dios de paz, son también los pacificadores. No solamente porque hemos recibido la obra de Dios de hacer paz con nosotros, sino también el Espíritu que obra en nosotros es el Espíritu que produce paz. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Por esa razón, los cristianos deben ser caracterizados por paz. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Romanos 14, 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y la edificación mutua. 1 Corintios 1, 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya división entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. 2 Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, comportaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. El Dios de amor y paz será con vosotros. Efesios 4. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 1 Tesalonicenses 5, 13. Vivid en paz los unos con los otros. Hebreos 12. Buscar la paz con todos. La paz es también el fruto del amor que ahora llena nuestro corazón renovado. Y sobre todas esas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Los hombres llamados a ser los ejemplos y guías de los cristianos en esta vida, pastores, también son llamados a ser hombres de paz. Pablo dice a Timoteo, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Un obispo debe ser amable, no contencioso. No alguien que está buscando conflicto, buscando contenciones, sino alguien que busca la paz con Dios y la paz con los hombres. Debemos ser caracterizados por paz. Y como Dios se ha reconciliado con nosotros, también nosotros buscamos la reconciliación con otros. Mateo 5 dice, 23 a 24. Si estás presentando tu ofrenda en el altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allí delante del altar y ven, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, pensemos del lenguaje que Cristo usa aquí. No dice meramente, y sería obvio decir, si tú estás guardando algo en contra de tu hermano, no traigas tu ofrenda, porque eso es una hipocresía. Pero no está en contra de la hipocresía que está hablando aquí, sino está hablando en contra de la falta de paz, la falta de reconciliación. Dice, lo que la persona se acuerda, no es que, yo odio a esa persona, entonces debo tratar eso, sino esa persona tiene algo en contra de mí. Aunque no es necesariamente que yo tenga algo en contra de esa persona, pero esa persona tiene un conflicto conmigo. No siempre sabemos eso. Entonces no es algo, somos inocentes en esos casos porque no sabemos. Pero si de alguna manera recordamos algo que dijimos que le cayó mal o un conflicto anterior que hemos tenido o alguna contención que hemos tenido con algún otro hermano, Cristo aquí nos manda a ser la persona que busca la reconciliación, aunque no sea nuestro problema. La paz y la unidad de la vida en el Espíritu no simplemente dice, pues, es su problema, él tiene algo en contra de mí, puede venir y decírmelo. Él tiene que venir y reconciliarse conmigo, tiene que venir y hacer su deber. Pero la persona que sabe que su hermano tiene algo en contra de él,
Dice aquí Cristo que el Señor no quiere tu ofrenda hasta que Él muestre todo lo que está dentro de Él, o en cuanto depende de Él, buscar vivir en paz con todos los hombres. En segundo lugar, Cristo sí habla de cómo debemos actuar en medio de conflictos. Cuando sí tenemos algo en contra de alguien más, buscamos la paz, ¿cierto? Buscamos reconciliación. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Eso es lo otro. Cuando nosotros tenemos algo en contra de alguien más, dice, repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ese lenguaje es precioso, ¿cierto? Nos recuerda de la reconciliación. Esa idea de comunión y unidad. Esa es la meta. Es ganar a nuestro hermano. Ganarlo. Y ganar incluso para él la victoria sobre sus pecados. Debido al Evangelio, en el cual se dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que tenemos con Dios nos lleva a vivir en paz con los hombres. Por un espíritu humilde, una preferencia a los demás, podemos soportar con paciencia las debilidades y pecados de los otros. Podemos escuchar sus criticismos y suplir sus necesidades. Enseñarles la verdad vez tras vez, sabiendo que también Dios nos ha enseñado a nosotros pacientemente. La paciencia nos lleva a sufrir bien. Nos lleva a esperar a Dios para que nos auxilie en medio de la tormenta. La paciencia para con Dios nos lleva a esperar a Él y no tratar de hacer su obra a través de nuestras propias metodologías. Cuando, por ejemplo, Samuel le había mandado esperar 3 días y él iba a llegar a hacer el sacrificio. Pero llega el tercer día y Samuel está demorando un poco, entonces ¿qué hace? Toma con su propia mano lo que el Señor le había retenido. Esa es exactamente la misma tentación que los hombres han caído desde el principio. El Señor ha retenido algo por poco de tiempo, nos ha hecho esperar para lograr algo, nos ha mostrado un camino quizás largo para lograr algo, pero en vez de esperar, en vez de obedecer, buscamos obtenerlo con nuestra propia fuerza. Como en el jardín, ¿cierto? El conocimiento del bien y del mal fue de Dios. Los hombres querían buscarlo sí solos. También Abraham y Sara tenían la promesa de un hijo. Pero cuando empezaba a demorarse y decir, pues, no sé cómo el Señor va a hacer esto, lo toman con su propia fuerza, en su pecado. La paz es el producto de ese tipo de paciencia. Cuando podemos soportar a los demás pacientemente, el fruto es paz. Si nosotros no podemos llevarnos bien con otros, cuando siempre hay conflicto, cada cosa que mi hermano dice produce un conflicto en mi corazón. Y no puedo soportar con las debilidades de mi hermana, con su madurez, su lugar de madurez, dónde está, y con sus debilidades o su carácter diferente al mío, su personalidad distinta. Cuando no puedo soportar esas cosas con amor y paciencia, no podemos vivir en paz, ¿cierto? La paz se produce sobre el fundamento de un amor paciente. Todo cristiano, especialmente el pastor, debe buscar evitar el espíritu rencilloso y conflictivo, porque su tarea de enseñar a los pecadores, siendo el mismo un pecador, requiere paciencia, ternura y una dependencia completa de Dios. A través de esta paciencia reflejamos a Cristo y podemos ser una verdadera ayuda a las personas. Finalmente, el último fruto que queremos considerar es el dominio propio. Ese es uno de los frutos del Espíritu. Y también es una de las características clave que caracterizan la vida en el Espíritu. Porque no hemos recibido el espíritu de temor para volvernos otra vez a la esclavitud, sino el espíritu de dominio propio. Es una de las virtudes del verdadero conocimiento de Dios que produce en su pueblo. El dominio propio consiste en 2 cosas. El dominio propio asegura que lo único que le controla en sus pensamientos y palabras y acciones sea el Espíritu de Dios y nada más. El dominio propio también se disciplina y se organiza para poder llevar a cabo sus deberes con diligencia. El dominio propio es expulsar las otras cosas que quieren controlarme para que solo sea guiado por el Espíritu. Y el dedicarme con diligencia y sobriedad a los deberes que el Señor me ha dado.
evita las tentaciones a las cosas que nos desviarían de la voluntad de Dios y nos llena con diligencia y disciplina en el cumplimiento de ella. El cristiano necesita los dos lados y los dos fluyen del mismo Espíritu de Dios. Dios es un Dios de orden y cuando somos llenados de su Espíritu produce una vida decentemente y en orden. Hay varias cosas que nos buscan controlar. El pecado busca tenernos como sus esclavos y someternos a su control. Pero en Cristo hemos muerto con Él al pecado y resucitado a la nueva vida. Entonces, que no domine más el pecado en vuestros cuerpos mortales. Que se consideran muertos de verdad al pecado para vivir en Cristo la novedad de vida. El dominio propio fluye de la realidad que en Cristo el pecado ya no es nuestro dominador, sino es el poder de la gracia en el Espíritu quien nos controla. Pero seguimos en proceso, ¿cierto? Seguimos en una lucha, una guerra creada por esa obra de santificación. Y esa guerra es entre las fuerzas rebeldes conquistadas buscando golpear, dar un golpe más. Pero el Espíritu Santo ganando la batalla. En primer lugar, las motivaciones pecaminosas a veces son algo que nos buscan controlar. Las motivaciones de fama, vanagloria, dinero, nos desvían de la vida dedicada a Dios, el bien de otros. No hay mejor manera de perder la integridad que tener motivaciones pecaminosas. Cuando estamos buscando un ministerio, una vida de fama, de reputación, de conocimiento, de ser conocido, de ser glorificado y de ser exaltado en nosotros, eso nos va a llevar a hacer concesiones. Vamos a tener que hacer concesiones con nuestra familia, con nuestra propia alma. Vamos a tener que rendir ciertas cosas, porque estas motivaciones nos muestran que lo más importante es nuestra propia preeminencia. Que nosotros seamos preeminentes, como Diótrefes. Pero cuando no mortificamos estos engaños y motivaciones pecaminosas, podemos ser llevados a idolatrar la fama, la reputación, la gloria, y así ser desviados en nuestros deberes y en nuestro corazón. Todo cristiano es vulnerable a esta tentación, pero aún más el pastor, porque el pastor es visto. El pastor es visto por su congregación. El pastor tiene que predicar, tiene que pararse en el púlpito y predicar. Y es un lugar, en un sentido elevado, un lugar visto. Entonces, no debe ser neófito porque el diablo va a aprovecharse de ese orgullo y destruirlo. El pecado, el orgullo, las falsas motivaciones buscan destruir el alma. El dominio propio en cuanto a las motivaciones se manifiesta en corazón dedicado a la gloria de Dios y el bien de otros. Que tengan estas cosas como sus mayores motivaciones. El poder glorificar a Dios y disfrutar de Él y llevar a otros a hacer lo mismo. Debido a la sutileza de las falsas motivaciones, podemos dar gracias a Dios por su palabra. El Espíritu obra a través de la palabra, como su espejo, que nos muestra lo que está en nuestros corazones. No podemos vernos a nosotros mismos más claramente que a través del espejo de la palabra de Dios. Si queremos ver, Señor, muéstrame mis motivaciones. No siempre es en la cara, en la superficie de nuestro corazón. Porque nuestro corazón puede engañar, el pecado nos engaña. Pero si miramos un poco más a fondo, con el espejo de la palabra, con la espada del Espíritu, quien penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, podemos darle gracias al Señor. Hay una manera de conocer nuestro corazón, de conocer nuestras motivaciones, de poder exponerlas delante del Señor en su palabra y poder verlos en el espejo de su ley y su palabra. Otra cosa que nos busca controlar es el dinero, el amor al dinero, las cosas materiales, o un estado o poder que el dinero nos puede otorgar. Es una fuente de toda clase de males. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición,
Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El dinero es algo que fácilmente puede cegar a una persona. Y debido a que el pastor tiene cierto derecho a una recompensa económica, es algo que hemos visto consistentemente que ha cegado las mentes y los corazones de muchos pastores. Es cierto, la Biblia enseña que los que enseñan, los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio, deben hacer su ganancia del Evangelio. Y Pablo habla de eso en muchas ocasiones. Pero él sabía que, aunque tenía ese derecho, no lo iba a reclamar. Porque no se trataba de él, sino del fruto de los cristianos. Y si su recompensa iba a ser una carga para los hermanos, no lo iba a recibir. Muchos pastores han convertido su ministerio en una manera de ganancia y se han desviado de la sinceridad y la obediencia honesta. La Biblia nos manda a trabajar y esforzarnos en nuestros dones y habilidades. Y no es malo buscar una promoción en nuestro trabajo para poder usar nuestros dones en la mejor manera. Pero cuando buscamos el dinero por el bien del dinero, terminamos buscando la ganancia deshonesta o haciendo las cosas para caernos bien a los ricos y mostrarnos parcialidad y favoritismo y caemos de la justicia bíblica. Entonces vemos como todo está conectado. El dominio propio en cuanto al dinero se manifiesta como contentamiento y el buen uso de nuestros medios en generosidad, hospitalidad y el querer extender el reino de Dios y bendecir a otros. La Biblia no simplemente habla de rechazar el amor al dinero, sino habla de un buen uso del dinero. Habla de usarlo para incluso Dios nos ha dado la manera en que podemos usar cosas perecederas de dinero. Esa naturaleza perecedera debe convencernos de no hacerlo nuestro ídolo. Porque el dinero va a perecer, va a quemarse. Pero aún así Dios ha dado la oportunidad para que convertamos y invertamos ese dinero perecedero en riquezas celestiales. Dios nos ha dado la manera de convertir algo que va a perecer en algo que va a durar para siempre. Es como cuando una nación que está en medio de una caída, un colapso económico y todo está cayéndose. Entonces, ¿qué hacen las personas? Antes de que su dinero pierda todo su valor, lo cambian todo en oro y plata o en otra moneda más estable. En este sentido tenemos ese privilegio, porque todo el dinero, toda la riqueza aquí está en medio y está a punto de colapsarse por completo y ser quemado por Dios y completamente perder su valor. Pero podemos ahora hacer cambio. Podemos vender y cambiar de moneda para comprar moneda de riquezas celestiales, de justicia, de paz, de la gloria de Dios y de recompensas celestiales, de almas. Quizás cuando pensamos del dominio propio, normalmente la primera cosa que viene en nuestras mentes es las sustancias, ¿cierto? Sustancias de bebidas alcohólicas o otras cosas, drogas y otras cosas que buscan controlarnos. Y de hecho aquí vemos quizás la mejor manifestación de cómo se ve el dominio propio. En los otros es un poco más metafórico, un poco más abstracto. Pero aquí en las sustancias nos da una buena metáfora para todas las áreas en que el dominio propio es necesario. El dominio propio o la templanza tiene que ver con no ser controlados por sustancias. Las bebidas alcohólicas o la comida son también fuerzas poderosas que nos pueden controlar. Nuestro cuerpo tiende a hacer esas cosas ídolos. Las bebidas alcohólicas, aunque yo creo lícitas en moderación, claramente demuestran la necesidad de dominio propio. Porque si uno no tiene dominio propio, ¿qué sucede? Se emborracha y al emborracharse pierde el control. Muchas veces uno que lucha con ser borracho y emborracharse, ¿qué sucede? Y he visto eso en varias ocasiones. Se emborrachan y de ahí
dicen cosas ofensivas a su esposa, o le golpea a su esposa, o su esposo, o algo así, hace algo completamente descontrolado, y dice, pues, simplemente fue la bebida. Sabes que yo realmente te amo. Pero es como, ese es el punto. No puedes entregarte a esas cosas porque te descontrolas. Pierdes el control porque ahora algo más te ha tomado el control. E incluso quizás permite la revelación más clara de la maldad de tu corazón. Sin dominio propio, las bebidas alcohólicas pueden hacernos completamente vulnerables a toda clase de pecado. Nos abren todas las puertas para que el pecado de nuestros corazones se manifiesta. En un momento podemos dominarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Domarnos a nosotros mismos y tenemos bajo control, tenemos en el collar nuestros pecados, para que no se manifiesten en toda su fealdad. Pero cuando somos controlados por sustancias, especialmente el alcohol, es algo que abre las puertas, suelta el collar, para que el pecado haga lo que quiera. El dominio propio sabe cuántas bebidas es suficiente, conoce sus límites y no come para engordarse, ni toma para emborracharse. Usa con moderación esas cosas que Dios ha dado. Qué fuerza tan débil e inferior a la cual tan fácilmente podemos ceder nuestro corazón, las riendas en nuestro corazón. Algo que tomamos, procesamos y votamos. Estamos diciendo, tú seas mi Dios, que tú seas mi Señor, que tú me domines. Una bebida, una comida. ¡Qué increíble! ¡Qué necio! Seres humanos creados para Dios, para servirle a Dios y disfrutar de comunión con Él, diciendo, aquí son las riendas de mi vida, de mi alma, algo que va a comer y desechar al siguiente día. Es feo, pero esa es la imagen del pecado. Es lo terrible de esto. El dominio propio no es necesariamente el rechazar el comer y el beber, sino es usar todo en moderación y en gratitud. El dominio propio se conoce a sí mismo para definir sus límites y saber cuánto es suficiente. Cuando ya está lleno de la comida y no necesita seguir comiendo más, no necesita un segundo y tercer postre, sino ya es suficiente. Muchos pastores caen en esa esclavitud a las sustancias. Los pastores por estrés, por cierto sentido de derecho, empiezan se engordan, se comen sin moderación, se entregan al alcohol y otras sustancias para ser controladas por ellas. Debido a que el dominio propio tiene mucho que ver con la comida y bebida, eso provee una metáfora frecuentemente usada en las Escrituras para hablar de la sobriedad en todos los sentidos. La sobriedad es la vida en el espíritu, pero esa sobriedad no es solamente no emborracharse con alcohol, es no dejar que nada te controle. Hay cosas buscando controlarte, tener dominio propio, ser sobrios. Como dice 1 Tesalonicenses 5. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, nuestra identidad, ¿cierto? Seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha designado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. También en otros textos dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poner vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. O más, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. La realidad es, mis hermanos, que el Señor nos ha llamado, pero solo tenemos poco tiempo para cumplir nuestro llamado. Solo tenemos poco tiempo aquí en esta tierra. Entonces debemos ser diligentes. El dominio propio debe producir una diligencia, sabiendo el Señor de la viña pronto regresa. Y yo quiero ser encontrado un mayordomo fiel. Yo quiero que Él me encuentre diligentemente llevando a cabo la misión que Él me había dado.
Yo quiero ser encontrado un buen siervo y fiel. Entonces, el fin de las cosas se acerca. Seamos prudentes y de espíritu sobrio. Aguardemos con paciencia que nuestro Señor viene. Y no seamos como esos malos mayordomos que empezaban a tratar la viña como si fuera suya. Empezaban a abusar de los otros trabajadores y engordarse de las cosas del Señor. Él abrió todas las cosas guardadas, los tesoros del rey para disfrutar de ellos. Pero debemos ser sobrios. Pero no solamente sobrios por esto, sino también sobrios porque en este poco tiempo hay un enemigo que está buscando estorbarnos. Un enemigo, un león rugiente, buscando destruirnos. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, pues el adversario del diablo anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. En el libro del progreso del peregrino, Cristiano, cuando él recién empezó su camino, se encontró con 3 personas: la simplicidad, la pereza y la presunción. El enemigo siempre busca devorar a los cristianos, pero a través de la simplicidad, la falta de un reconocimiento de los peligros alrededor, la pereza o la falta de diligencia en cuidarse, la presunción, uno que piensa que ya ha alcanzado cierto nivel de seguridad y ya no necesita guardarse. Alguien en este camino puede hacerse presa fácil para el león rugiente. Y por esto, Cristiano les dice, despertad, que sois como los que duermen en la punta de un mastalero, y tienen debajo de sus pies el mar muerto, que es un abismo sin fondo. Levantaos y venid conmigo, yo os ayudaré también a quitaros esos grilletes, porque si pasa por aquí el león rugiente, indudablemente caeréis en sus terribles garras. No es tiempo para dormirnos y dejar que otras cosas nos controlen, sino debemos ser sobrios y diligentes. Otra cosa que nos puede controlar es la ira y nuestra lengua. La ira y nuestra lengua. La ira fácilmente nos puede llevar a reaccionar en una manera pecaminosa. Cuando somos prontos a airarnos, somos prontos a pecar. Porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Cuando nos airamos fácilmente y no podemos observar, ver con sabiduría una situación y de ahí responder conforme a la voluntad del Señor, esa reacción airada y precipitada siempre nos lleva al pecado. Alguien piensa de esto, de esa ilustración. Alguien que está buscando disparar un arma, ¿qué va a ser mejor? Que rápidamente quita su pistola de su bolsillo y le dispara al aire, o si toma el tiempo para apuntar bien, respirar y de ahí disparar. ¿Quién va a llegar al blanco? El quien espera, quien con paciencia apunta, ve bien y de ahí dispara. Entonces, en una reacción, pues haremos eso. Podemos quitar rápidamente y disparar al aire, disparar al pie, o podemos tomar el tiempo con paciencia y disparar bien al blanco. La ira puede llevarnos a responder violentamente y así meternos en problemas aún más graves. La ira viene a un conflicto que está encendido y en vez de apagarlo, le echa combustible. En este punto vemos la necesidad de dominar nuestra lengua, porque la lengua es donde esa ira se manifiesta, ¿cierto? La lengua manifiesta lo que está en nuestros corazones. El habla llena de gracia manifiesta la gracia del corazón. Las palabras revelan lo que está en nuestro corazón. Y cuando estamos llevados por la ira, podemos fácilmente decir cosas que no apropiadas para un creyente o un pastor. Santiago habla de eso. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguien no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos,
son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Muy poético. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma apertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Entonces, la lengua es un mundo de males. Es un mundo que no, en vez de ser domada, tiene la tendencia de domar. La lengua, muchas veces nos entregamos a nuestras lenguas. La parte, quizás, una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo. Y entregamos las riendas de nuestra vida a nuestra lengua. Decimos, aquí lengua, tú seas mi Dios, tú seas mi Señor. Y donde tú quieres ir, ahí vamos a ir. Lo que tú quieres hacer, vamos a hacer. Pero la lengua tiene que ser tomada. Y al ver este lenguaje, decimos, oh Señor, ¿quién tiene poder para eso? Pues de ahí sigue hablando en los próximos versículos de que Dios envía de lo alto una sabiduría verdadera. Dios hace la obra, cambia las personas. Y recordamos la fuente de esta piedad. No es nosotros, ok, ahora vamos a tomar la lengua en nuestra propia fuerza, sino vemos a Cristo, ¿cierto? Quien se enmudeció delante de sus trasquiladores. Quien, siendo injuriado, no abrió su boca para responder de la misma manera. Pero en vez de maldecir, devolver maldición con maldición, Él bendijo. Él dio bendición. Entonces debemos ser como el salmista. Guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Y como dice en otro lugar, Señor, pon guarda a mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Una buena conversación es una parte clave de la evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Parte de la unidad del Espíritu en llenar el cuerpo de Cristo como dones diversos para su propia edificación en amor, se evidencia en que nos hablemos los unos a los otros la verdad en amor. Y también los que han recibido gracia tienen su habla, su conversación sazonada con gracia. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Otra cosa que nos puede controlar o descontrolar es nuestro tiempo. Esa es una parte de la vida sabia del Espíritu Santo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice Efesios 5, 16. El dominio propio sabe que solo tenemos poco tiempo para contribuir a la gloria de Dios en la edificación de su cuerpo. Y por eso se disciplina para organizar su tiempo bien. El dominio propio sabe que sin disciplina, la maldad de los días nos llevará a una gran diversidad de pecados, de comisión y de omisión. Pero la sabiduría y dominio propio busca usar el talento del tiempo, esa pequeña porción de tiempo que Dios nos ha dado, para poder invertirlo para la gloria de Dios, para poder hacer cambios, para que al final podamos mostrar el fruto de lo que hemos logrado con nuestro pequeño talento. Se disciplina para trabajar y ser diligente en las cosas que Dios le ha mandado hacer. Y se organiza para cumplir sus deberes apropiadamente. El dominio propio en cuanto al tiempo se manifiesta en puntualidad, disciplina y orden. Sin ese dominio propio podemos sobrecomprometernos a cosas que no podemos cumplir bien
o cosas que nos desvían de nuestros deberes primordiales. La falta de disciplina en cuanto a tiempo se ve como decir no a todo por malgastar el tiempo, y decir sí a todo y así fallar en cumplir los deberes esenciales que uno tiene como cristiano. Cada vez que decimos sí a algo, especialmente como pastores, hay que considerar esto debido a para un creyente normal en su trabajo, no lo van a botar de su trabajo porque él descuida de su familia. Pero un pastor que descuida de su familia es por lo menos en los ojos de Dios descalificado del ministerio, aunque siga ahí por un tiempo. Pero para el pastor es aún más importante que cuando decimos sí, tenemos que hacer la pregunta, ok, para decir sí a esto, ¿a qué otras cosas tengo que decir no? Porque siempre cuando digo sí, para usar cierto tiempo para algo, estoy quitando ese tiempo de lo que podía invertir en algo más. Y quizás la familia, o quizás la iglesia, o quizás mi propia alma. Entonces hay que hacer la medida. Hay que tener equilibrio. Porque a veces sí tenemos que decir sí a cosas. Y a veces tenemos que decir no a nuestra familia por ciertas urgencias y otras cosas. Tenemos que tener balance en eso. Y sabiduría que viene del Espíritu Santo. Pero tenemos que dominar nuestro tiempo, usando con responsabilidad y con sabiduría el tiempo que Dios nos ha dado. En último lugar, la última cosa que podemos considerar que nos busca controlar es las pasiones sexuales. La lujuria es algo que fácilmente toma control sobre nosotros. No es pecado reconocer la hermosura de lo que Dios ha creado, la hermosura de la forma femenina o de la forma masculina. De hecho, esas son cosas que Dios ha creado. Ella dijo que son buenas en gran manera. Pero esa falta de dominio propio que mora ahí, mora en esa apreciación y se deja que el pecado lo convierta en pensamientos pecaminosos, en un deseo para cierta persona, incluso hasta fantasías sexuales con cierta persona. El dominio propio en cuanto a las lujurias sexuales se manifiesta como pureza, una vida sexual saludable en el matrimonio. Podemos controlar nuestros deseos, dominarlos para que no vayan tras otras mujeres. Y también nos llena con comprensión, ternura y paciencia en nuestro trato sexual con nuestra esposa. El dominio propio sexual no es simplemente no pensar pensamientos sexuales de otros, sino el cultivar bien el jardín de mi propia vida sexual con mi esposa o esposo. Y no decir, tengo el dominio propio todo el día, no viendo la pornografía, no pensando pensamientos lujuriosos de las otras personas. Y ahí llego a mi casa y suelto todo el dominio propio. Y ahora mi esposa es simplemente el objeto para mis pasiones carnales. Eso no es el dominio propio. El dominio propio es uno que manifiesta, que entiende el diseño divino de esas cosas, la gloria de esas cosas, y la disfruta por la gloria de Dios. Y en amor, autosacrificio incluso, por la gloria de Dios y el bien del otro. El dominio propio ve a nuestra esposa como una compañera digna de respeto y cariño, y no como un mero objeto de placeres sexuales. La necesidad de luchar la lujuria no recae sobre la mujer, diciendo, yo no tengo dominio propio, entonces tú tienes que hacer todas esas cosas. Sino, la Biblia nos manda a nosotros a tener dominio propio, ¿cierto? La realidad de que el hombre debe dominar sus ojos y sus deseos es su responsabilidad. Y él tiene la gracia divina para llevarlo a cabo. El dominio propio se manifiesta como pureza sexual. Pablo lo habla de esa manera en 1 Tesalonicenses 4, 3 a 7. Porque esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Porque el Señor es el vengador en todas esas cosas. Como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza,
sino a la santificación. Esa es la realidad, mis hermanos. Aquí dice que debemos aprender a poseer nuestro propio vaso en santificación y honor. Debemos no entregarnos a las pasiones de la concupiscencia como los gentiles, sino debemos honrar a los demás, honrar a nuestra esposa o nuestro esposo, mostrar respeto para con el cuerpo que Dios nos ha dado y también el cuerpo de mi cónyuge. Requiere respeto y amor. Pero el dominio propio quita el honor, quita el respeto que el cuerpo de alguien merece, como alguien criado en la imagen de Dios, y dice, ya tú eres una presa para mis deseos carnales. Pero el amor, el dominio propio, ve que esa persona es una persona criada para la gloria de Dios, no criada para mí, no criada para ser el objeto de mis pasiones carnales. Entonces debo dominar esas cosas con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo para que en honor y en verdad pueda llevarlo a cabo. Entonces vemos esos frutos de la vida en el Espíritu que producen en este último lugar dominio propio. Dominio propio para que no seamos controlados por motivaciones pecaminosas, para que no seamos llevados por la avaricia, para que no seamos controlados por las sustancias o domados por nuestra lengua, y que podamos usar bien nuestro tiempo, que solo es un talento pequeño que tenemos. Y en último lugar, que no nos entreguemos a las pasiones carnales y sexuales de nuestra carne, del pecado, sino con honor, con respeto y con amor podamos cultivar la gloria del Señor en cada área de nuestras vidas.